Seguramente en alguna ocasión has visto una imagen o incluso un vídeo de una persona que realmente era falso y veíamos pues, a Obama o a Donald Trump haciendo o diciendo cuestiones que realmente nunca dijeron. Se simula su aspecto físico, se simula su voz, se simula incluso sus gestos, sus movimientos, su forma de actuar, con tal precisión, gracias a la inteligencia artificial, que es lo que denominamos un deepfake, es decir, una falsificación profunda. Soy Antonio Flores y hoy me gustaría contarte cómo estos deepfakes son un riesgo muchísimo mayor de lo que la mayoría de la gente piensa. Para empezar, un deepfake es algo que pone en tela de juicio aquella creencia que teníamos todos de si no lo veo, no lo creo. La vista, que por una parte, según nos dicen los científicos, es el sentido más sencillo de engañar, y en eso se basa, por ejemplo, los prestidigitadores, los magos, etc. Pero, por otra parte, es el sentido en el que más confiamos, es el sentido más complejo y es el que más tendemos a confiar. Cuando vemos algo, lo damos por cierto. Ahora, con la inteligencia artificial y los deepfakes, todo esto se pone en tela de juicio. Pero no se pone en tela de juicio porque alguien emita una imagen falsa o un mensaje falso de Obama o de Zelensky o de quien toque, sino todo lo contrario. Porque como la sociedad nos acostumbremos a que cualquier información puede ser fruto de la IA, puede ser falsa, corremos el riesgo de que la información verdadera también pase por falsa. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque en el mundo vivimos de las noticias, y las noticias, por definición, son eventos extraños. Cuando algo sale en los periódicos o sale en el telediario es porque no ocurre todos los días y no ocurre en la puerta de tu casa. Con lo cual, esos eventos extraños, que aunque sean ciertos no dejan de ser pues, difíciles de creer en muchas ocasiones, son los candidatos perfectos a que en un mundo invadido por los deepfakes tendamos a pensar que eso es un deepfake y que no es verdad. Esto significa que la verdad se hunde. El deepfake es el origen del hundimiento de la verdad. Y además no solamente tiene que pasar porque como ciudadanos tengamos ya estamos resabiados y pensemos que cualquier cosa puede ser un deepfake, sino que puede ocurrir de manera intencionada. Es decir, pongamos un caso supuesto en el que un gobierno de un país pues es acusado de corrupción. Salen los escándalos, salen las noticias reales, pero ese gobierno muy astutamente se dedica a invadir las redes y los medios con noticias que son deepfakes, son falsas, relacionadas con el caso, pero que claramente son falsas. ¿Qué ocurre? Pues que toda esa maraña de deepfakes quita cualquier legitimidad a los hechos reales, a las grabaciones reales que puedan existir. Estoy poniendo un supuesto ficticio, no está ocurriendo a día de hoy, pero podría ocurrir de manera muy sencilla y dentro de muy poco tiempo lo tendremos seguro. ¿Qué quiero decir? Que en el momento en el que la sociedad se cuestione no solamente que la información que se genera con interés de falsificar datos sea falsa, sino que la propia información verdadera sea falsa, podemos desaparecer como civilización. Y me explico. En el incendio de la biblioteca de Alejandría, en la antigüedad, del que probablemente has oído hablar, se quemaron cientos de miles de papiros, prácticamente con todo el saber que había hasta ese momento. La humanidad prácticamente tuvo que empezar de cero después de ese incendio porque prácticamente todo el conocimiento existente pues, desapareció. Se salvaron una serie de papiros que después se utilizaron en la antigua Grecia y de ahí vivimos el mundo occidental a día de hoy. Pero la gran mayoría se quemó. Con los deepfakes corremos el riesgo no solo de que se destruya la información, como pasó en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, sino de que la información que realmente permanece carezca de valor porque nuestra confianza en ella sea nula. Pensemos que puede ser igualmente verdadera que igualmente falsa. Cuando esto se queda en el campo de las noticias, pues tenemos una sociedad absolutamente desinformada y apática. Pero cuando esto pasa a otros campos, como puede ser el campo de la historia o el campo académico, tenemos un riesgo enorme. En la novela 1984, el autor definía un ministerio de la verdad en el cual pues, los funcionarios se dedicaban a cambiar los legajos y los documentos históricos por otros para cambiar la historia.
Esto, que nos puede sonar a ficción, o no tanto, porque hay algunas entidades que a día de hoy tratan de hacer eso, pero gracias al mundo del deepfake esto podría convertirse en una realidad, porque simplemente no hace falta destruir, como pasaba en la novela de 1984, no hace falta destruir el documento original, no hace falta destruir el libro de Newton o el diagrama de Leonardo da Vinci. Se puede simplemente generar deepfakes para que la sociedad piense que ese diagrama es falso o que ese libro es un fake, con lo cual el conocimiento existente se destruye. ¿Qué tiene esto de implicación? Pues tiene una implicación que está muy estudiada, que es la segmentación, el efecto burbuja. Cada persona, teniendo en cuenta que no confía en nada de la información que hay a su alrededor, empieza a generar una burbuja pequeña. Con lo cual, pequeña a distintas escalas, pequeñas a nivel personal, familiar, de amigos, pequeña a nivel regional, de pueblo, de ciudad, de país, pero la cuestión es que esto impide el diálogo, impide la cooperación e impide que tengamos pues, estos acuerdos y estos entendimientos que hemos tenido en el siglo XX, de grandes acuerdos, de grandes momentos de paz, pues todo esto se pone en tela de juicio, se pone en juego realmente, en riesgo, porque esta tendencia a desconfiar pues hace que se generen estos grupúsculos pequeños que no confían en el vecino. Esto, pues como digo, es un riesgo y es un problema real que vamos a tener. A día de hoy solamente estamos viendo la punta del iceberg, pero esto va a ir a muchísimo más. Y es una cuestión de confianza. En el momento que los ciudadanos, las instituciones, las empresas, los políticos, todos los actores de la sociedad dejemos de confiar, la sociedad se acaba. La sociedad se basa en la confianza. Y la confianza se destruye con los deepfakes. Así que cada vez que veas un deepfake, aunque sea un meme de WhatsApp, piensa que realmente tu futuro está en juego y probablemente el futuro de la civilización también.